Amigas y amigos, el último día terminamos hablando del problema del cómo imaginar un cuerpo resucitado, ¿no? Ese es el tema. Y eso nos lleva a un problema más amplio, que es el valor del lenguaje del creyente respecto a la trascendencia de Dios, ¿no? Querría hoy profundizar un poquito más en esta perspectiva, ¿ya? Solo que hoy lo haré debido a que lo profundicé más y lo elaboré. Querría dar el resultado de esa elaboración leyéndolo, ya que lo tengo así me ciño mejor en el tiempo breve de este corto teológico, ¿ya? Todas nuestras ideas sobre la realidad surgen de la experiencia sensorial en el propio espacio-tiempo. La misma tradición bíblica expresa sus ideas sobre Dios con categorías referentes a un espacio-tiempo determinado que fue la antigua historia de Israel y que para el judeocristianismo culmina en Jesús de Nazaret, crucificado bajo un procurador romano, Poncio Pilato, que ejerció su cargo en Judea entre los años 26 y 36, un espacio-tiempo concreto. La conciencia del condicionamiento espacio-temporal que delimita toda idea, incluso las ideas religiosas, hizo que en la Torá judía se prohibiera pronunciar el tetragrama sagrado del nombre de Dios, puesto que no hay idea alguna de Dios que pueda adecuarse propiamente a su realidad. Dios es el más allá del límite mundano espacio-temporal, y pretender nombrarlo constituiría pues una transgresión de aquel límite, y por lo mismo un acto idolátrico, el delimitarlo con categorías espacio-temporales, ¿ya? Esa misma razón había llevado en el siglo X y XI a los grupos islámicos, conocidos como la Mu'tazila, a rechazar el supuesto carácter eterno del Corán, asumiendo el pensamiento inductivo de Aristóteles, algunas de cuyas obras tradujeron del griego al árabe. Rechazaron así las ideas innatas aplicadas al texto del Corán, negando que éste fuera preexistente en Dios, puesto que todas las ideas, incluso las religiosas, estaban delimitadas por el espacio-tiempo que las condiciona. Sobre esa base filosófica surgirá más tarde, en el mismo mundo islámico, la corriente mística de los sufíes, la mística islámica, quienes trataron de abrirse a la trascendencia propia de Alá, relativizando las ideas religiosas expresadas en el Corán, para concentrarse en la afirmación del basmala, con que comienzan todos los asoras del Corán, y dice: Alá es clemente y misericordioso. Proclamación que entienden no como una idea siempre inadecuada, sino como un llamado ético a la libertad del creyente, único punto de contacto con la realidad trascendente de Alá. Únicamente el ejercicio de la misericordia constituye, pues, el punto de contacto con lo eterno. Y la tradición bíblica había llegado a la misma conclusión. Así Oseas apelaba al oráculo de Dios diciendo: quiero misericordia y no sacrificios. Eso es conocer a Dios y no los holocaustos. Texto que citó Jesús, según Mateo, ¿no? Quien por lo mismo concluirá: sean misericordiosos, porque Dios es misericordia. Lo cual equivale a decir que sólo la misericordia trasciende los límites de la contingencia mundana. El pensamiento inductivo aristotélico, que excluye las ideas innatas platónicas, llegó en el siglo XII y XIII a la Universidad de París, en la traducción latina hecha a partir de las versiones árabes de Averroes, y se fue constituyendo en la base epistemológica que permitiría el surgimiento de la ciencia moderna inductiva en Occidente. Pero como había ocurrido ya con los sufis musulmanes, los místicos, influyó también poderosamente en la teología negativa de Tomás de Aquino, a partir ya de sus primeros escritos de juventud. Así, en el libro de las sentencias podemos leer lo siguiente:
cuando subimos hacia Dios por la vía de la negación, negamos en primer lugar que en Él se den representaciones corporales. Después, incluso las representaciones intelectuales, tal como se encuentran en la realidad creada. No nos queda entonces más que la afirmación de que Dios existe. Y aún esa misma afirmación no está del todo falta de confusión, pues incluso el hecho de existir, tal como lo experimentamos en la realidad creada, debemos negarlo en Dios. El espíritu se encuentra así en una especie de oscuridad y de ignorancia. Y es precisamente con esa ignorancia propia de un ser que está en camino como estamos más unidos a Dios. Termina Santo Tomás. De esta manera, la teología negativa señala el verdadero límite de la teología, así como también el de toda ciencia humana. Dios no es mundo ni nada de lo que aparece en el mundo. Ninguna aparición es Dios. Las apariciones siempre engañan. Por lo tanto, ningún lenguaje que siempre es formado a partir de la experiencia condicionada por el espacio y el tiempo podrá ser adecuado para decir a Dios. De ahí que toda afirmación referida a Dios nunca tenga valor unívoco. Por el hecho, pues, de saber qué significa la causalidad en los procesos mundanos, que descubren las ciencias, no podemos saber qué significa la causalidad divina. Dios no es causa como lo es el mundo. Dios no está en el mundo como mundo espacio-temporalmente, sino como Dios. Por eso Tomás, en la Suma Teológica de Madurez, excluye el valor unívoco de los conceptos teológicos. Y al preguntarse de Dios y de las criaturas, ¿todo se predica equívocamente entonces? Responde, todo es equívoco, efectivamente, aunque no puramente equívoco, sino análogo. E introduce ese concepto de analogía a partir de la equivocidad y no de la univocidad. Siempre es mayor la diferencia que la semejanza en todo lo que decimos de Dios. ¿Ya? Tal como lo había concluido también así el Cuarto Concilio de Letrán, por lo demás. Al aplicar la categoría espacio-temporal a Dios, ocurre el impasse que señalaba Stephen Hawking, hablando más modernamente, refiriéndose al descubrimiento más importante quizá de la física moderna, el famoso Big Bang, como inicio del universo hace unos 13.800 millones de años, según dicen, ¿no? En una entrevista televisada, Hawking expresó lo siguiente: antes del Big Bang no existía el tiempo en el que pudiera existir una causa. Esto significa para mí que no existe la posibilidad de un creador, porque no hay un tiempo en el que pueda haber existido un creador antes del Big Bang con el que se inicia el tiempo. Habiendo surgido el tiempo con el Big Bang, este acontecimiento no puede haber sido causado por nada ni por nadie. Es inicial, puesto que el tiempo no existía antes del Big Bang, así que no había un tiempo en que Dios pudiera crear el universo. Por lo mismo, la explicación más posible es que Dios no existe. Termina él. Parece ser que a Hawking le faltó situar el límite metafísico de la física. Una metafísica que tiene a su vez como límite la plena autonomía de la física en sus investigaciones acerca de los entes espaciotemporales finitos o infinitos, aunque sea multiverso infinito. La afirmación de Dios remite de sí mismo a una realidad que trasciende todo ente espaciotemporal y no se refiere a otro ente por superior que alguien se lo imagine. Dios no está, pues, en la prolongación del espacio-tiempo al infinito, por arriba o por abajo, ni antes ni después. Por lo mismo, si el espacio-tiempo comenzó con el Big Bang, no hay un espacio-tiempo anterior que sería el de Dios. Hawking tiene pues razón al afirmar que Dios no existe si lo considera como un ente previo
al inicio de los entes espaciotemporales. El mundo es solo mundo, de punta a punta, en su infinitud o en su finitud. Dios no está en ninguna parte, y precisamente solo así puede estar en todas partes. Dios no es un ente situado en la prolongación de la inmanencia, por mucho que se la infle al infinito, sino que es la esencial trascendencia de esa inmanencia. El problema de los físicos, como el de Hawking, así como de todos los positivistas decimonónicos o neopositivistas actuales, es que les falta la metafísica que pudiera permitirles pensar adecuadamente los conceptos teológicos, aun cuando a menudo esa capacidad metafísica puede estar también ausente en teólogos que pretendan identificar las imágenes teológicas sobre Dios con su realidad trascendente. Por eso, el mismo Catecismo Católico, antes de iniciar el desarrollo de las fórmulas dogmáticas del credo, los dogmas, coloca el aviso que constituye la clave hermenéutica negativa propia de todo lenguaje teológico sobre la trascendencia. Y dice: no creemos en las fórmulas, que a continuación sigue a pronunciar el credo. No creemos en las fórmulas, sino en lo que esas fórmulas quieren significar, puesto que la fe del creyente no tiene como objeto los enunciados dogmáticos, sino la realidad a la que apuntan, que trasciende todo enunciado, obviamente. Es el número 170 del Catecismo, por si alguien lo quiere ver, ¿no? Por esa misma razón, el famoso Ludwig Wittgenstein, al llegar al análisis del lenguaje teológico, en su famosa obra Tractatus Logico-Philosophicus sobre el significado del lenguaje, concluye simplemente, y ahí concluye la obra, de aquello de lo que no se puede hablar, hay que callar. El silencio místico. ¿Con qué concepto, pues, la teología puede situar el límite de las concepciones de Dios que no sea un ente supremo que se halla en la prolongación del mundo, por encima, o antes o después? Y es que las categorías de finito o infinito son para expresar el mundo, pero no a Dios. Dios no es ni finito ni infinito. Dios, si acaso, es eterno, es decir, trascendente a toda realidad mundana, sea finita o infinita. Por lo mismo no está en otro mundo del universo, ni de un posible multiverso. Tampoco es poderoso como lo es el mundo, no es omnipotente, solo que elevándolo al infinito. Simplemente Dios está en el mundo como acto eterno. Es el fundamento eterno del mundo, y no su prolongación o anticipación temporal creadora, digamos, entendiéndola así, que con razón critica Hawking, ¿no? Y eso vale también para Jesús, quien pudo ser visto en el mundo, pero de quien hubo que creer que el Dios eterno estaba en él. A Dios nunca lo ha visto nadie, ni en Jesús. Y es sólo en cuanto Dios está en él que el concreto Jesús espacio-temporal puede estar presente en todo tiempo y espacio, trascendiéndolos. Pero en el mundo a Dios nunca lo ha visto nadie, como lo expresaba ya el antiguo Isaías en oráculo profético. Tu Dios, Israel, es un Dios oculto, Isaías 45:15, ¿no? Pascal, de forma notable, comenta así este texto de Isaías: estando pues Dios oculto, ninguna religión que no nos diga que Dios está oculto es verdadera, y ninguna religión que no dé razón de eso es instructiva. Es mala teología, por tanto. Eso es todo para nosotros. Y realmente tú eres un Dios oculto. Aunque la naturaleza es tal, continúa, que por todas partes nos indica, con indicios, a un Dios oculto, tanto en el hombre como fuera del hombre. Los pensamientos de Pascal 12. Pero ¿dónde están esos indicios que desde nuestra inmanencia espacio-temporal puedan remitirnos a la realidad eterna de Dios? El mismo Isaías lo precisa a continuación del texto citado.
Yo no he dicho a la progenie de Jacob, buscadme en vano. Soy yo, Yahvé, cuya palabra es verdadera. El punto de contacto espacio-temporal con ese Dios, oculto en su eternidad y trascendiendo toda categoría espacio-temporal, se encuentra únicamente en la apertura de la conciencia a la palabra, que desde cualquier acontecimiento cotidiano experimentado puede interpelar la propia conciencia, siempre que ésta no evite su impacto, distraída por la cotidianidad sensorial de los entes que nos rodean, tendiendo a constituirse en los únicos objetos de interés. De esta manera, la fidelidad a la propia conciencia constituye el único lugar teológico de fidelidad o infidelidad al Espíritu Eterno de Dios. Esa actitud atenta de la conciencia a la palabra interpeladora es lo que constituye la apertura al misterio del reino del que habla Jesús en el Evangelio, asegurando a quienes abren así su conciencia a ese misterio: felices los ojos que ven y sus orejas que oyen, pues les digo en verdad que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y el mismo Jesús, emocionado por la simplicidad con que sus pobres discípulos habían descubierto la fuerza de su palabra, irrumpe con una exclamación hecha plegaria: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así es tu buena voluntad. Gracias a esa apertura confiada, aunque no por ello menos lúcida, del corazón, la propia libertad experimenta luz y motivación para decidir en la línea del sentido trascendente de la palabra de la que ha tomado conciencia, y es capaz de verificar así su fuerza transformadora, puesto que es viva la palabra de Dios, eficaz y más penetrante que espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, y es capaz de juzgar sobre los pensamientos y los sentimientos del corazón. La carta a los Hebreos, capítulo 4. De esa misma experiencia pueden dar testimonio tantas personas que en la historia de la espiritualidad humana, al abrir la conciencia a la palabra, han visto cambiada su propia existencia, impactada por la fuerza convincente de esa palabra. La experiencia creyente podría así coincidir con el mismo Heidegger en su crítica al reduccionismo positivista, pues toma también muy en serio el límite de los entes, Heidegger. Sin embargo, descubre en ello el indicio gracias al cual la conciencia se abre a una trascendencia positiva. Ese indicio no es pues la angustia heideggeriana, sino la felicidad experimentada en el toque de eternidad, tal como lo describe, por ejemplo, San Juan de la Cruz. En esto pide el alma todo lo que puede pedir, porque no anda ya contentándose en conocimiento y comunicación de Dios por las espaldas, que es conocerle por sus efectos y obras, sino con la luz de Dios, que es comunicación esencial de la divinidad, sin otro algún medio en el alma, por cierto contacto de ella con la divinidad, lo que es cosa ajena de todo sentido y accidentes, por cuanto es un toque de sustancias desnudas, es a saber, del alma y la divinidad. El Cántico Espiritual 32. De esta manera, en la misma experiencia del límite de la realidad, cerrada en su autonomía espacio-temporal finita o infinita, el hombre puede experimentar indicios de trascendencia en la felicidad experimentada gracias al impacto de la palabra, único punto de contacto con el misterio eterno de Dios. Sin embargo, Dios sigue oculto, obligando al creyente, o quizá incluso a todo ser humano consciente, a seguir buscando a Dios sin desesperar, tal como lo expresa el libro del Eclesiastés. El hombre sabe muy bien que por más que se fatigue buscando, no lo descubrirá, y aunque el sabio pretenda hacerlo, no lo averiguará. He reflexionado sobre todo esto, dice, y he llegado a esta conclusión, que los justos y los sabios, con sus obras, están en manos de Dios, pero el hombre no sabe si Dios lo ama o lo odia.
Todo lo que el hombre tiene frente a sí es pura ilusión. Y esto es lo malo de todo lo que sucede bajo el sol, que una misma suerte toca a todos, a morir. El capítulo 9 de Eclesiastés. Aún así el salmista no para de insistir: de parte tuya me dice el corazón, buscad mi rostro, tu rostro, Dios, yo busco, no me lo escondas. Salmo 27, ¿no? Con la misma insistencia con que imploraba San Agustín: Señor Dios mío, mi única esperanza, escúchame, que no me canse nunca de buscarte, sino que busque siempre ardientemente tu rostro. Y es que la vida nos ha sido dada para buscar a Dios, y sólo la muerte para encontrarlo, decía nuestro Padre Hurtado, San Padre Hurtado. Tal como Dios mismo se lo había advertido a Moisés cuando éste le rogaba: muéstrame tu gloria. Y Dios le replicó: haré pasar ante ti mi gloria y pronunciaré el nombre del Señor, pero mi rostro no lo puedes ver, porque nadie puede verlo y quedar con vida. Cuando pase mi gloria te meteré en la hendidura de la roca y te taparé con mi mano hasta que haya pasado. Y cuando retire la mano podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. El mundo y todo lo que en él ocurra, con sus maravillas y sus tragedias, constituyen la espalda de Dios. Pero hay indicios de su paso siempre silencioso, como la brisa suave de la palabra que escuchó el profeta Elías en el desierto, cuando Dios, corrigiendo la violencia con que el profeta había actuado, le dijo: sal y ponte de pie ante Yahvé. Y ahí pasaron huracanes y terremotos, y al final una brisa suave, y ahí estaba Dios, ¿ya? Aunque con mayor profundidad aún se encuentra en las palabras que el Evangelio de Juan pone en boca del crucificado: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, conocerán que yo soy. Y pone el Yahvé, el nombre de Dios, en las bocas de un crucificado: yo soy. Yo soy, o conocerán que lo que yo soy, que donde hay víctimas, ahí está Dios. Dios está siempre presente, no como el mundo está, no con categorías de poder que se imponen, sino con categorías de presencia solidaria, como el crucificado. Yo estoy ahí, ¿ya? Esa es la temática que yo quería plantear hoy, por eso ojalá les haya servido para ver la dificultad y al mismo tiempo el llamado interpelador que hace el lenguaje teológico y el bíblico, que llama a la conciencia, a motivar la libertad en la línea de lo que Dios es, que es la misericordia, y no a información. A Dios nunca lo ha visto nadie para tener las correctas informaciones. No creemos en informaciones, sino nos dejamos interpelar por una palabra para decidir en la línea de la alteridad. Dios es alteridad, no es poder. Ese es el tema que yo quería plantear hoy. El próximo día seguiremos en un aspecto de lenguaje religioso especial, que querría también profundizar un poco. Que estén bien, nos vemos y ánimo.